Ajá, ¿te interesa lo de storytelling? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la diferencia entre history y story. En español Sí, no hay. Las dos cosas las llamamos historia. También tenemos historietas, pero no es lo mismo historieta que story. no. También tenemos narrativos o narraciones, O- pero la storytelling no es solamente narrar, sino sí. es sencillamente una descripción intuitiva, ingenua de la realidad. A veces uso la No es palabra contar, discúlpame, Jorge. Yo story lo traduciría Ajá. como cuento, como contar. Justo era lo Sí, que sí, iba a como decir, contar. cuento también, sí. Sí, sí, es contar, echar cuentos. Pero lo que pasa es que cuento pareciera que está asociado con un story ficticio. Y lo que se está planteando acá es que uses la verdad. O sea, que Claro. tú o lo mejor que cuentes, des conocemos. un cuento de cómo evolucionó el átomo, A sino veces que yo uso, todo es como lo una traduzco historia. como relato. Relato, Relato. sí, narrativa, narrativa. Es una Es Sí, narrativa, es una sí, cierto narración. que cuento suena falso. sí, El sí. cuento suena a invento. No sea falso, Lo pero que por lo menos a pasa, fantasía. a mí me gusta mucho la visión de eh, el que escribió Sapiens, de, ¿cómo es que se llama él? Harari. Ajá, De Harari. Harari, en que son cuentos, que nosotros hemos construido una civilización a base de cuentos, de Ajá. ficciones. Eh, el dinero es una ficción exitosísima, por ejemplo. Ese es un ejemplo que él pone muy bueno. El dinero es una ficción. El dinero no existe. Pero, El dinero es una ficción. pero, El dinero, nosotros creemos en el dinero porque nos han convencido, nos hemos convencido de que trabaja, de que pero mientras más es, gente lo cree en eso, esa se puede volver en realidad. O sea, claro, pero es el argumento de Harari que a mí de me que todo gusta y él pone el ejemplo de los chimpancés que no tienen esa capacidad y por eso es muy difícil que sus comunidades pasen de un cierto número, no recuerdo exactamente cuál es, pero es menor de 100. Y para hacer comunidades más grandes de 100, él argumenta que tú necesitas echar cuentos, que tú necesitas convencer a la gente de una mitología que va a seguir, sea cual sea esa mitología, llámala como tú quieras, sea una religión, sea una política, nosotros somos conservadores y ellos son comunistas, lo que tú quieras, pero el organizar a un número importante de personas, dice Harari, requiere un cuento. bueno, entonces están o sea, bueno, lo que estoy escuchándoles es como que están de acuerdo como con el enfoque de este señor de, bueno, él lo que propone, él, bueno, él dice, su experiencia con sus estudiantes ha sido que collective learning como que se le queda corto, que muchos estudiantes no, no quedan convencidos con eso y que storytelling es algo No, que no, distingue a los humanos de los otros es que es animales. distinto, son conceptos distintos. No es lo mismo, no es lo mismo collective learning que storytelling. Bueno, no, Storytelling es un no, mecanismo es para que lograr el collective learning. de hecho él lo pone como complementario, ¿no? Voy a compartir la pantalla de nuevo. Eh, eh, Él lo dijo como algo con lo que los estudiantes se pueden relacionar más. sí, sí, o Claro, sea, Exacto. aquí lo puso así como Es un mecanismo. complementario, ¿no? Y en otra parte él dijo que usamos stories, bueno, para muchas cosas. En realidad me interesa la parte en que decía para crear identidades. Bueno, lo mencionaba como uno de muchos es de muchas así. Bueno, ese es el aplicaciones, ¿no? argumento de Harari, el libro de Harari, Sí. Sapiens, que para mí es un libro de Big History, porque Ujú. Sapiens es un libro Sí, aquí lo que hemos visto. adopta un vuelo de pájaro, Sí, como él sí. dice, but a very high flight, I mean, o sea, Sí, porque tú sí. puedes hacer un vuelito de pájaro rasante o puedes hacer un vuelo de pájaro a una altura muy grande. Y él Aquí está, aquí pretende, está. sí, Sí, sí. ajá. Aquí dice, ¿no? Que establecemos nuestra entrega a través de stories. Ok, Eso es bueno. verdad. Yo Ok, comparto, yo creo en eso. sí, sí. Yo creo que a mí me convenció Harari con ese argumento, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, y por eso también de repente, al final yo en mi presentación, al comienzo, en mis primeros ensayos no los llamaba así, pero luego dije, yo quiero proponer la narrativa de, de la
formación y unificación de conceptos, y luego la narrativa de la publicación. O sea, decidí presentarlos como narrativas, stories que se pueden incorporar en la enseñanza de Big History. En fin, entonces, ahora les enseño... Esa es la base, esa es la base de la discusión entre Protágoras y Sócrates. A ver, Es explica. decir, Protágoras se centraba en el lenguaje, la importancia del lenguaje, sobre todo para convencer. Y para comunicar y para dirigir y para liderar, tú tienes que convencer. Y entonces él usar el lenguaje para convencer. Y Sócrates decía que ese era un uso no ético del lenguaje, porque el lenguaje era para hablar de la verdad. Pero realmente cuando tú hablas de convencer, la verdad puede ser un estorbo. Ok, bueno. Sobre todo si eres un político. Ok. Es que por ellos, es decir, el discípulo principal de Protágoras fue, ¿cómo que se llamó el hombre de la edad de oro de allá? Priamo, ¿no? Pericles. Pericles Mm. fue el alumno estelar de Protágoras. y el principal sustento de Protágoras. Ok, les cuento como pequeña anécdota una pregunta que yo le puse a este señor, el geógrafo. No es una pregunta importante, era un poquito echando broma. Gracias por su presentación. Y entonces le digo, ¿piensas que después del lenguaje de gestos, pero antes del lenguaje oral, alguno de los ancestros dibujó como un mapa con un palo en la tierra, o sea, en el terreno? Y bueno, él me contestó, no tengo la posición del video, es muy largo donde me contestó, pero me dijo, bueno, no soy ningún experto, pero que le daba curiosidad a la pregunta como geógrafo. ¿Dibujarían un mapa antes de tener lenguaje oral? Y quién sabe, ¿no? En fin. ¿Quién sabe? Ok, entonces Yo ahora... diría, yo tendería a decir que sí. O sea, Claro. yo entiendo que el lenguaje hablado es posterior al lenguaje simbólico, o por lo menos eso es lo que argumentan los antropólogos, que la capacidad para hablar se desarrolló mucho más tarde, evolutivamente, si tú quieres, como una necesidad, o como yo creo en la evolución darwiniana, apareció una mutación que lograba transmitir los símbolos en sonidos. Y eso fue un avance inmenso, me imagino. Claro. Siempre hubo sonidos, pero no hubo sonidos como lenguaje. O sea, porque Pero a mí me parece que seguro antes hubo lenguaje con gestos. Supongo. Claro, seguro. Y Y tú ahora, estabas entonces, cazando. sí, y que si luego, que si dibujaron como algo así como un mapa, o sea, un mapita, Seguro quién que sabe. sí. ¿Tú piensas que No, sí? estoy seguro que sí. Cuando planeaban una caza, iban Claro. a cazar un mamut. Unos iban por Entonces, un por lado, otros por supuesto, otro, por qué el sé yo. otro, seguro que hacían un Casa. diagrama. Qué sé yo. Ok, ¿Quién mira, voy a sabe? parar de grabar porque voy a Menos mal, mostrar. porque